En el capítulo del Carbonífero, hace unos 300 millones de años, se nos introduce un pez pulmonado llamado Strepsodus y un anfibio llamado Andracosaurus. Pero ¿qué relación tenía este pez con los tetrápodos? ¿Cómo podía respirar en agua y en tierra y con qué grupos actuales se relaciona? Por el lado del anfibio, ¿cómo evolucionaron sus extremidades y cómo cambiaron respecto a los peces arcopterigios? Lo verás en este video. Este pez de aleta lobulada tenía los precursores de las extremidades de los vertebrados terrestres, además de un sistema respiratorio que combinaba branquias y pulmones y un sistema circulatorio desarrollado para permitir estas respiraciones de forma alternada, dependiendo de si estaba nadando o en tierra. Lo primero que quiero aclarar acá es que estos peces arcopterigios pulmonados estaban muy derivados, y no es que el anfibio les ganó la batalla, sino que estos peces adquirieron la capacidad de respirar en tierra debido a las sequías para buscar otro charco o río cuando estos se secaron. Por lo tanto, esta escena del Strepsodus, así como de otros peces pulmonados, pareciera no tener mucho sentido, aunque nos mostraron que en el pantano donde Strepsodus nadaba estaba rodeado de depredadores, por lo que tal vez quisieran evitarlos y por eso salió a la superficie. De todas formas, al tener mayor habilidad en el agua y casi ninguna en tierra, no creo que haya preferido andar en tierra a pesar de haber depredadores en el agua, porque en el agua al menos tiene forma de huir, pero no se puede pedir que todos hicieran lo lógico, así que no interpreto más esto de lo que ya dije. Diría que no salía del agua si había agua. Los peces pulmonados arcopterigios tienen pulmones y branquias que se activan y desactivan, por así decirlo, por una serie de válvulas, en las cuales, si se encuentran en el agua, los pulmones colapsan y el sistema circulatorio manda sangre a las alrededor de 3 branquias que tienen, ya que las demás se perdieron con respecto a sus ancestros en peces dipnudos actuales, y como no sabemos bien cómo eran en peces como Strepsodus y sus parientes, voy a decir en forma básica cómo son en los dipnudos actuales, en los que las branquias tienen opérculos y filamentos branquiales dispuestos en un patrón semicircular hacia atrás del cuerpo del animal, por lo que al tomar el agua por la boca para respirar, el agua pasa hacia atrás, mientras la sangre a temperatura corporal circula en dirección opuesta, produciendo un intercambio gaseoso por las delgadas membranas de las branquias, y así se produce la respiración. Mientras que al salir a la superficie, la sangre hacia las branquias se ve interrumpida y ésta se dirige hacia los pulmones primitivos y un corazón pobremente dividido y de forma espiral para separar la sangre carboxigenada y de la oxigenada. La primera viene del cuerpo por las venas y el segundo va hacia el cuerpo desde el corazón. A pesar de que la separación entre ambos tipos de sangre no es tan eficiente como mamíferos aves, pero evidentemente era suficiente para el nivel de actividad que tenían en tierra. Lo que no entiendo de esta escena es por qué respira como Darth Vader. La fuerza está en este pez. Por fuera de las branquias, estos peces tienen opérculos dérmicos por fuera que están posicionados de arriba hacia abajo, al igual que los huesos cleitrales que tienen en la cintura pectoral. Este hueso dérmico, que también está en la bóveda craneana de peces así como mamíferos, es mucho más compacto que el hueso endocondral, pasa por un estadio cartilaginoso de juvenil y de adulto está casi completamente osificado. Es cuando nos agarra a nosotros pérdida de cartílago en las extremidades, en las articulaciones. Esto evolucionó posteriormente en los tetrápodos, perdiéndose los huesos dérmicos casi por completo y quedaron muchos aún en peces. El otro rasgo fundamental de este grupo de peces es la presencia de huesos individualizados en las aletas pectorales que pueden ser seguidas en su evolución y encontrar su correspondencia en tetrápodos. Esta transición de aleta a miembros de tetrápodos se llama de aleta pterigia a miembro quiridio. Los huesos, tanto carpales como metacarpales, como las falanges, componen el autopodio, y estos son los elementos que se llaman homólogos a los de los tetrápodos. Quiere decir que evolucionaron en un sentido común hacia las extremidades que vemos en los tetrápodos actuales. Esto se ve más claramente en sarcopterigios más derivados como en Tiktaalik, entre otros. Restos de distintas partes del cuerpo de Strepsodus, así como de sus parientes, son comunes en el Carbonífero, pero también hay restos del Devónico de Europa y América del Norte, aunque recientemente existe registro en Gondwana de este clado.
En esta escena también lo quieren hacer a este pez rizodóntido como un pobre e indefenso animal, pero eran grandes predadores que podían llegar a los 6-7 metros, así que Antracosaurus, no te tenemos miedo. Por el lado del anfibio antracosaurio, como nos muestran en la serie, hay restos de distintas partes del cuerpo de este grupo, principalmente en Norteamérica y Nueva Escocia. Se tratan en realidad de reptiliomorfos, esto es, anfibios muy cercanos al grado reptiliano y que en realidad los reptiles ya existían en el Carbonífero, como vimos en el video anterior. Un avance con respecto a sus ancestros arcopterigios de este grupo es la presencia de extremidades mucho más definidas, pero aún con un torpe andar en tierra y una cola útil en la natación, por lo que se podría interpretar por su anatomía. Los huesos craneales también redujeron el número y espacio cubierto de hueso dérmico con respecto a los peces y desarrollaron pulmones muchísimo más eficientes, además de una piel más resistente a las condiciones ambientales. El hecho de que existiera Pangea en ese tiempo no implica que no hubieran pantanos o ambientes acuáticos, sino que habían en abundancia y la mayor parte del mundo estaba en el Ecuador, así que aún más. Por otro lado, no era necesaria la deriva continental para que hubiera diversidad de formas, sino que habría habido cierto grado de grupos endémicos o grupos únicos en distintas partes del mundo, pero como en la actualidad los animales se distribuyen principalmente por dispersión, van hasta donde pueden como pueden. Tal vez por la especialización de estos animales a las condiciones ambientales, tal vez por la escasa capacidad motriz de los mismos, no es conclusiva la información sobre este posible endemismo de algunos casos. Parte de esta motricidad para algunos de estos anfibios reptiliomorfos sirvió para sentir las vibraciones en el suelo y llegaban al cráneo como si fuera un oído interno primitivo. Por otro lado, las vértebras comenzaron desde el Devónico su división en pleurocentro e hipocentro, que evolucionaron en los distintos grupos en los distintos componentes vertebrales como el centro vertebral, el arco neural y las articulaciones de los mamíferos, aves y reptiles o saurópsidos, así como un cráneo aún indiferenciado de la cintura pectoral con nula movilidad lateral como la adquirirían sus descendientes anfibios, en los que se incorpora una vértebra cervical y la presencia de una gran musculatura temporal para la masticación en estos antracosaurios predadores. Para concluir, algunos de estos anfibios, los antracosaurios, volvieron al agua posteriormente, lo cual indica que en la evolución no hay caminos unidireccionales, sino que puede haber un ida y vuelta, como en la vida, que tu pareja te deja y sigue volviendo. El paso hacia los reptiles, entre otras modificaciones, llevó a una mayor especialización de los miembros, de los sentidos, reducción de los huesos dérmicos en el cráneo, mientras que en la línea mamaliana y aviana los músculos de la cadera y de las vértebras que permitían la expansión y retracción de los pulmones para respirar con cada paso se desconectaron para actuar como estructuras especializadas e independientes del andar para esta actividad metabólica, llevando un paso más allá la complejidad biológica, ya que como se ve en cocodrilos hay un músculo de los pulmones que va hacia el hígado y la cadera y este tira mientras va caminando, y mientras que en las tortugas los pulmones se unen a músculos con la cadera y con el caparazón dorsal, llevando a la expansión y contracción de los pulmones. Entonces en aves y mamíferos esta dependencia de estos músculos de otras partes del cuerpo se cortó y por lo tanto esto llevó a una mayor complejidad de los pulmones en sí y de todo el sistema respiratorio y circulatorio. Espero que te haya gustado este video, dale like y suscríbete, no seas como el antracosaurio.